Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de la situación actual de Bitcoin, el cual se podría decir que está en estado crítico. Ayer subimos un vídeo diciendo la situación es límite, pues hoy ya es directamente crítica, ya que ahora mismo estamos cayendo aproximadamente un 10% y no solo eso, sino que estamos confirmando mínimos decrecientes, o al menos se está llevando a cabo el primer intento de los mismos, ¿vale? Hoy nuevamente vídeo distinto, ya os avisé, estoy de viaje esta semana, aproximadamente 10 días, por lo cual voy a estar grabando en diferentes setups completamente, así que ya de antemano os pido disculpas por la calidad de vídeo y de sonido, no va a ser habitual a la calidad óptima que tenemos normalmente, y además comentaros que la hora del vídeo también es distinta, dado que pues, la situación lo requiere, ¿no? Podría haber esperado a la hora de siempre, que es las 13 UTC más 2, para quien seáis de fuera de España, pero he considerado que igual era mejor adelantar un poquito el vídeo, ya que el punto de mercado lo requiere. Antes de nada, comentaros en mi perfil de Instagram, lo tenéis abajo en el primer comentario fijado, donde suelo compartir trades, donde suelo compartir información de mi día a día. Os he dejado un pequeño escrito que va muy acorde con el vídeo y que creo que es interesante que reviséis, ¿de acuerdo? Abajo tenéis mi perfil, entráis y pues en las historias lo tengo guardado. Entonces vamos a ir, perdonad, ya directamente al grano. Y es que, bueno, estamos viendo claramente cómo el momento no es atractivo, es decir, llevamos ya tiempo, o bastante tiempo, hablando de que la situación macroeconómica no es la mejor, todo lo contrario, sino que es una situación bastante negativa. Sabéis que hemos hecho un seguimiento, semanal, no, diario, de tipos de interés, inflación, comunicados del FOMC, PIBs, IPCs, etcétera, etcétera, diferentes datos económicos y macroeconómicos que están afectando de manera abismal al desarrollo de los mercados, no solo en cuanto a criptomonedas, sino también en cualquier otro activo. Claro, técnicamente tampoco pintaba bien el asunto. ¿Por qué? Pues porque estamos, hemos ido enlazando diferentes acontecimientos, empezando un poquito por el inicio de este punto de aquí. Aquí se juntaron un par de factores referentes tanto a una nueva cepa de COVID llamada Omicron, como también referentes a Evergrande. Si os acordáis, Evergrande empezó a afectar en este punto de aquí, cuando el precio cayó bastante, y aquí volvió a afectar nuevamente por nueva posibilidad de quiebra. Posteriormente entramos a otra fase de mercado mucho más relacionada con la que estamos ahora, donde se empezó a hablar de inflación, de tipos de interés elevados, de rebalanceo del balance de la Reserva Federal, etcétera, etcétera. Y fue toda esta etapa de aquí. Posteriormente tuvimos una etapa donde Rusia empezó a hablar, creo que fue esta vela de aquí aproximadamente, por esta zona de aquí Rusia empezó a hablar que prohibía las criptomonedas. También hubo un movimiento bajista importante y posteriormente tuvimos esta etapa de aquí de invasión de Rusia a Ucrania, que a día de hoy sigue, pero fue el momento donde más afectó, en este caso para bien, ¿vale? Porque como vimos, Bitcoin estuvo haciendo mínimos crecientes, mientras que el mercado tradicional de acciones hacía mínimos decrecientes. Y en esta etapa de aquí volvimos nuevamente a temas relacionados con inflación y tipos de interés, hasta que se enlazó con lo que sucedió con Luna, ¿de acuerdo? Pues bien, pese a todo ello, pese a todas las noticias negativas, lo que había sucedido es que el precio había llegado a la zona de soporte, teóricamente tan interesante como eran los 30.000, teóricamente una zona donde todo el mundo esperaba para comprar. Además, después de un impulso, lo podemos relacionar con un pullback, y además las noticias negativas ya habían cesado, por lo cual era el momento ideal para que el precio rebotara. Si os acordáis, lo habíamos comentado tantas y tantas veces, relacionándolo con este punto de aquí, con diferentes fases de mercado donde el precio había hecho un patrón más que similar. Y de hecho, si lo replicamos por última vez ya, si replicamos qué es lo que sucedió en esta etapa inicial, como veis, el precio hizo un movimiento bajista, hizo una especie de patrón de bandera, pam, 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 hasta que la rompió haciendo mínimos decrecientes, y luego se formó este pullback de aquí. Como veis, en esta situación es lo mismo. Tuvo el impulso, hizo el patrón de bandera, pam, 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 lo rompió haciendo mínimos decrecientes, y esperábamos nuevamente el patrón de pullback, donde pudimos llegamos a hablar incluso de un hipotético una hipotética juntamiento con la media móvil de 200 diaria, ¿vale? Claro, esto era lo que podía esperarse técnicamente hablando, pero analizando un poquito los anteriores factores que os he comentado, ya hablamos que la debilidad era más que importante, hasta el punto en el que llegamos a poner este indicador de aquí, el RSI,
semanal como zona de inflexión. ¿Por qué? Pues porque veíamos o podíamos esperar movimientos impulsivos en gráfico diario, pero que no iban a llevarnos a ningún lado a menos que se rompiera esta diagonal bajista de RSI, por lo cual el RSI sigue siendo la panacea en este sentido, el santo grial, hablando mal y exagerando, sobre qué tenemos que esperar o dónde nos tenemos que fijar antes de entender que un hipotético movimiento impulsivo que no ha llegado aún no forma parte de un pullback, sino que forma parte de una posible continuación alcista, ¿vale? Entonces, habiendo comentado un poco todo esto, la situación es la que es, ¿vale? Estamos claramente en un mercado bajista, esto no ha empezado hoy, o sea, es algo de lo que ya llevamos hablando semanas y semanas, incluso meses, al menos en este canal, y la situación es delicada. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la dominancia. Mercado bajista no es solo que Bitcoin caiga, mercado bajista es que la dominancia de Bitcoin suba, ¿vale? Y justamente hablamos ayer mismo y volvimos a hacer referencia que acabamos de romper esta diagonal y justamente ahora estamos llegando a este nivel de aquí, el nivel del máximo anterior, y es un nivel interesante a tener en cuenta. ¿Por qué? Pues porque cuando tú tienes un triángulo, cuando tú tienes un canal, por ejemplo, un canal es una acción del precio que está sujeta a dos niveles, ¿vale? Dos líneas paralelas, el precio, pues bueno, cae y respeta completamente este punto de aquí. Pues bien, tú cuando rompes el canal, lo que esperas es como mínimo que el precio llegue al máximo anterior. Canal, triángulo, cuña, etcétera, etcétera. Pues bien, ahora mismo es... ¿Por qué está demostrado que acabamos de empezar el movimiento? Porque justamente ahora estamos llegando a este máximo anterior. Justamente ahora puede parecer poco, bueno, o no, porque en realidad, si miramos desde el máximo anterior de Bitcoin, llevamos una caída de un 65%, ¿vale? Me acuerdo en toda esta época de aquí, en toda esta época de máximo esplendor, de euforia, de éxtasis, de FOMO, cuando Bitcoin llegó por primera vez a los 66.000 aproximadamente, que se hablaba que no iban a dejar caer Bitcoin, que esta vez iba a ser diferente, que no iba a pasar más, que ya se habían metido fondos, instituciones, el amigo Elon Musk, etcétera, etcétera. Bueno, justamente yo aquí empecé a hacer vídeos en YouTube, empecé a hacer públicos mis análisis y ya hablé que todo esto eran mentiras y eran falacias porque no tenía ningún sentido, ¿vale? Y nos hemos metido en una especie de mercado lateral hasta que se han roto diferentes niveles, confirmando un mercado bajista, ¿vale? Pero claro, la pregunta es, oye, ¿y ahora hasta dónde? ¿Cuál es el suelo? ¿Cuál es la situación? Bueno, está bien y no está bien comparar. ¿Por qué? Pues porque tú puedes comparar diferentes patrones técnicos anteriores, que es pues cómo se suele llevar a cabo el análisis técnico a través de los patrones que se han sucedido anteriormente. Tú marcas qué es lo que puede pasar a posteriori, ¿vale? Esto es análisis técnico puro y duro. Repetición de patrones, análisis cíclico, fractalidad, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no está tan bien? Pues porque ahora mismo yo valoro dos niveles, dos puntos más que clave. El primero es este nivel de aquí y es la media móvil de 50 mensual. Ya no ha salido por primera vez hoy. Llevamos ya un mes y medio, 2 meses hablando de ella antes de que se contactara. Y si os acordáis, antes de que se empezara a contactar, comentamos: oye, es un nivel, pero tenéis que tener en cuenta dos cosas. Los niveles no son un número estático, son zonas. Son zonas más amplias. ¿Esto qué implica? Pues que el rechazar la media móvil de 50 mensual implica que la zona puede ir desde los 28.000 hasta los 22.000, 21.000, ¿vale? Y sigue siendo un rechace de la media móvil de 50 mensual, porque no tiene que ser exactamente. Eso era el primer punto. Y el segundo punto era, claro, entendiendo esto, tenemos que valorar que puede haber una dilatación importante. ¿Por qué? Pues porque si siempre decimos lo mismo, si en gráfico de una hora decimos, oye, no es exactamente este nivel, puede haber dilatación. En gráfico mensual es lo mismo, porque el mercado es cíclico y fractal. ¿Esto qué implica? Que puede haber dilatación, por lo cual una dilatación mensual puede significar una caída mucho más importante en gráfico diario, ¿vale? Como digo, podemos llegar a los 21.000 aproximadamente y seguir en esa hipótesis de rechazo de la media móvil de 50 mensual. Además, si mirábamos en anteriores situaciones, como veis, no es un nivel exacto. Fijaros cómo se rompe claramente. Fijaros en el COVID, cómo se rompe claramente. Fijaros, hace 2 ciclos bajistas, cómo se rompe claramente. Siempre se rompe claramente. Siempre hay una dilatación que, pues bueno, acaba significando una continuación alcista. Y incluso hicimos un recuento de las veces que, o el tiempo que se había estado normalmente antes de arrancar. Aquí tenemos 212 días. Aquí desde que arrancó fueron
151 días, aquí es un pequeño rebote, por lo cual, desde la primera vez que la hemos contactado, si hacemos, 123 días, un poquito la media, podemos estar oscilando en este nivel hasta septiembre de este mismo año, antes de un hipotético arranque. Quiero decir, es uno de los niveles a tener en cuenta, es una de las zonas que tenemos que tener marcadas, básicamente porque ha sido la zona que siempre ha rechazado todos los ciclos bajistas anteriores. Esta es la parte buena de la comparación. La parte mala, ¿cuál es? Pues que económicamente no venimos en las mismas condiciones. Hay que admitir y hay que aceptar que ahora mismo la economía está en una fase muy compleja, muy complicada, después de varios años donde no ha habido una crisis real, una recesión real, ni mucho menos, pues se vuelve a hablar de estos temas, por lo cual el contexto como encaramos nosotros este posible mercado bajista o este posible pullback mayor es muy distinto, ¿vale? Hay otro elemento, otro indicador, otra zona que podemos tener en cuenta y es más en términos semanales, cogiendo aquí la media móvil de 200 diaria, fijaros. La vamos a pegar en gráfico semanal y esto es la media móvil de 200 semanal. Como veis, también es una zona bastante atractiva a la hora de marcar un punto mínimo. ¿Veis? Pam, mercado bajista, pam, crisis del COVID. Volvemos a llegar a este mismo punto y aún no lo hemos roto, aún no lo hemos ni contactado. Por lo cual, si unimos las dos medias móviles, unimos un poquito todo, nos damos cuenta que puede haber una dilatación de este nivel también. En vez de dilatar respecto a la media móvil de 50 mensual, podemos dilatar respecto a la media móvil de 200 semanal. ¿Vale? Podemos hacerlo. ¿Esto qué implica? Pues implica que si la media móvil está exactamente en 22.000, una dilatación de la misma podría llevarnos a los 19.000 sin ningún problema. ¿Vale? Y esto podría significar la zona mínima de este hipotético gran ciclo bajista que podemos estar entrando. Y esto pues ya con esto finalizo, entre comillas, porque pues bueno, si os fijáis, llevamos muchas semanas sin haber roto claramente el máximo anterior. Y es un movimiento que hemos comparado claramente con otros activos incluso, pero otros patrones muy similares como son en el Nasdaq. Si os fijáis, vamos a ir un poquito para atrás, fijaros qué es lo que pasó en el Nasdaq en esta época de aquí, toda esta época de 2018, cuando Donald Trump, me acuerdo de estar operando en esta época, cuando Donald Trump estaba en guerra con China, etcétera, etcétera, pues bueno, hubo una época muy larga donde el mercado no fue capaz de romper claramente los máximos anteriores y estuvo un tiempo largo sin hacerlo, hasta que cuando parecía que, pam, podía romperlos, se fue claramente para abajo antes de ya claramente iniciar todo el nuevo ciclo alcista. Pues podemos estar replicando lo mismo y a toro pasado veremos cómo todos estos máximos que no se han roto claramente, todos estos puntos que no hemos roto de manera satisfactoria o de manera clara, van a significar o van a formar parte de ese gran ciclo bajista, ese gran ciclo en el que estábamos metidos y no nos habíamos dado cuenta, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.